Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues ya que ha salido a coalición el tema de Rocío Banninkhoff en el canal, a través de, bueno, pues un seguidor o alguien que ha hecho un comentario en un vídeo de los que he colgado, bueno, pues directamente he decidido que voy a tratar el caso, que era un caso que iba a tratar igualmente, pero bueno, los casos que han sido excesivamente mediáticos, es decir, que básicamente todo el mundo conoce la historia, ¿no? Pues son casos que a lo mejor me corre menos prisa de tratar por ese motivo precisamente, ¿no? Porque ¿quién no conoce este caso? ¿Quién no sabe un poco todo lo que pasó al respecto y demás? Entonces, bueno, por eso básicamente son casos que suelo dejar siempre pues para el final, por decirlo de alguna manera. Lo cual no quiere decir que tengan menos importancia que otros, ni muchísimo menos. Lo que pasa que sí que entiendo que casi todo el mundo, bueno, pues ya os digo, conoce el caso y por lo tanto a lo mejor no suscita el mismo interés que pueden suscitar otros casos que son a lo mejor también mediáticos, pero de los que no se saben muchas cosas o que la gente desconoce, ¿no? Pero bueno, en este caso es un caso, no obstante, que no se puede dejar de tratar, como os comento. Así que vamos a hablar del caso Baningo Caravantes y los voy a tratar los dos de manera, bueno, a la vez, por decirlo de alguna manera, porque precisamente están íntimamente relacionados, obviamente, y por ese motivo pues vamos a empezar un poco por el final, por decirlo de alguna manera, para poder explicarnos luego y llegar a la historia principal, ¿no? Por decirlo, ya os digo, por explicarme un poquito mejor. Entonces, lo primero de todo, bueno, pues aquí vemos en la primera imagen a Rocío Baninkoff y en la segunda imagen a Sonia Caravantes. Y vamos a empezar a hablar de Sonia Caravantes. O sea, yo voy a empezar al revés de lo que sería lo habitual. Entonces, concretamente, el jueves 14 de agosto del año 2003, esta chica, Sonia Caravantes, de 17 años, digamos que desapareció durante las fiestas de la Virgen de la Fuensanta en Coín, que es una población ubicada a 19 kilómetros de Mijas. Básicamente a las 5 de la mañana volvía hacia su casa con una amiga y como siempre, bueno, pues se separaron unos metros antes de llegar, cada una me imagino hacia su casa, pero durante esos breves pasos, Sonia desapareció, se esfumó, llámale X. Nadie se dio cuenta de que no había vuelto hasta entrada la mañana. Sus padres me imagino que estarían durmiendo y demás, suponiendo que ya estaba de fiesta, pues no se percataron hasta que, claro, cuando vieron por la mañana que no había llegado, pues su familia decidió avisar a la Guardia Civil y comenzaron su búsqueda. Así que bueno, muy cerca de la casa, básicamente encontraron tirados su teléfono celular, un bolso y un zapato con restos de sangre, lo cual, como podréis imaginar, pues no era un buen presagio. Así que lamentablemente el 20 de agosto una pareja encuentra el cadáver de Sonia en un lugar apartado del parque industrial de Monda, un pueblo próximo a Coín. Estaba desnudo de cintura para abajo, sepultado bajo rocas y desechos, la pobre. El corpiño estaba roto y lamentablemente había sido estrangulada y además, una barbaridad, había recibido varios golpes en la cabeza. Por tanto, los investigadores concluyeron que su asesino la había esperado a escondidas y que cuando la vio sola e indefensa, como pasa siempre, pues la abordó, la golpeó y la introdujo en el baúl de su auto, la trasladó hasta un descampado donde la desnudó, abusó de ella y volvió a golpearla, manda narices. Y finalmente pues la terminó estrangulando, una auténtica barbaridad. Hubo varios testigos que dijeron haber visto un automóvil blanco circulando de madrugada por esa zona. Los peritos describieron que Sonia Caravantes sufrió, por desgracia, una terrible agonía por 37 lesiones como consecuencia de los golpes que recibió. Qué barbaridad, qué brutalidad. O sea, cómo
una persona es capaz de hacerle algo así a una chica de 17 años, en fin. Los golpes que recibió antes de morir, asfixiada con su camiseta además anudada al cuello. Sonia evidentemente se había defendido con fiereza, había arañado a su asesino, consiguiendo acumular en sus uñas suficiente piel del atacante para obtener un perfil genético. Pero bueno, esto no le ahorró el sufrimiento. Cuando cotejaron el ADN encontrado bajo las uñas de Sonia con las bases de datos de interés criminal, parece ser que saltó una coincidencia. Entonces, claro, parece ser que la sorpresa de la policía fue mayúscula, porque estamos hablando de que era el mismo ADN de las muestras que se habían tomado de la colilla de un cigarrillo marca Royal Crown y de semen que se había recogido en el lugar en el que había sido asesinada otra joven, Rocío, 4 años antes. Por tanto, a partir de aquí no había ninguna duda, el responsable de las dos muertes era el mismo hombre y a partir de aquí, claro, os podréis imaginar la historia. Concretamente, Cecilia Matilde Pantoja y Tony King vivían en la Costa del Sol desde 1997 con su hija Sabrina. La primera vez que Cecilia empezó a sospechar algo raro de su marido fue cuando ocurrió el asesinato de Rocío Baninkoff. Esa noche él volvió a su casa y tuvo un extraño comportamiento, según explicó Cecilia años después, porque se duchó y tiró toda su ropa a la basura. Menudo individuo. Era como una premonición, un instinto, algo que te pega en el estómago, relató durante el juicio en el que testificó en su contra. Un tiempo después de lo de Rocío, ya con su matrimonio desbarrancado, una amiga le comentó que había visto, que había visto a Tony King. La amiga básicamente le comentó que había visto a Tony King en un programa de televisión donde lo mostraban como delincuente y presunto agresor sex. Entonces, en este momento, como os podréis imaginar, la mujer Cecilia entró en shock, llamó a la policía inglesa y ellos le explicaron nada más y nada menos que todos los antecedentes que tenía este individuo lamentable por robos con armas, pero asegura que no le dijeron mucho más. Pero sí que había mucho más. Como veremos, en el año 2000 Cecilia y King dejaron de convivir, el matrimonio había fracasado, solo faltaría. Cecilia le llegó a comentar a una vecina amiga que sospechaba de que Tony pudiera ser el responsable de la muerte de Rocío, pero su amiga, pues pensó que exageraba, ¿no? Que estas cosas son difíciles de digerir. Cuando en agosto de 2003 Sonia Caravantes apareció asesinada, a Cecilia se le retorció de nuevo el estómago, no podía seguir engañándose. La noche en la que la joven Sonia desapareció, Tony King había ido a verla también con arañazos en la cara y sangre en la ropa. Así que la excusa que había puesto su exmarido era que en la feria de Coín había tenido un altercado. Cecilia se comunicó rápidamente con Scotland Yard y ellos le dijeron que fuera a contar todo lo que sabía a la policía española. Así que así lo hizo y Cecilia les aportó otro dato crucial. King fumaba cigarrillos Royal Crown, la misma marca de la colilla que se había encontrado en una de las escenas del crimen. Pero vamos, esto de por sí, como veremos, no tendría por qué ser tan importante, porque mucha gente por aquel entonces fumaba Royal Crown, ¿no? La cuestión fue el ADN, evidentemente. Entonces, pues todo esto era justo lo que necesitaban. Así que el 16 de agosto de 2003 la policía española entró al domicilio de King en Alhaurín el Grande, en Málaga. Por aquel tiempo trabajaba como barman. Las autoridades salieron de allí con Anthony Bromwich, o mejor dicho, como él se había rebautizado, Tony King, esposado. El británico de 38 años era dueño del ADN que coincidía con el encontrado en los dos casos, el de Sonia y el de Rocío.
El jueves 18 de septiembre de 2003 la Policía Nacional lo detuvo formalmente como presunto autor de los 2 asesinatos, así que King era un cobarde lamentable de mierda. Se derrumbó y confesó. Uno de los agentes que participó en su interrogatorio contó que el acusado había relatado que se sentía como el cazador, entre comillas, y que las mujeres eran sus presas. Tiene tela. Y había aclarado además de lo que buscaba en realidad. No era tanto consumar una agresión sex, sino abusar de las víctimas para masturbar con el recuerdo. En fin, vamos. Ay, Dios mío. Los peritos psiquiátricos lo definieron como un psicópata, pero dejaron claro que, bueno, pese a padecer un trastorno antisocial de la personalidad, no se trataba de un enfermo mental, porque ese trastorno, como digo, lo tiene mucha gente. O sea, es una cosa que no tiene por qué, ya os digo, suponer una enfermedad mental como tal, al igual que la psicopatía y la sociopatía, porque además conservaba totalmente su capacidad de entender y obrar como para poder responder por los hechos que se le imputan. Una de las expertas que lo entrevistó en 6 ocasiones aseguró que era bastante probable que volviese a cometer hechos de iguales características si fuera liberado. Evidentemente, puntualizó concretamente que el acusado carecía de todo tipo de empatía, no tenía sentimiento de culpas ni remordimientos, no manifestaba arrepentimiento y era un perfecto manipulador en beneficio propio. Y aquí es donde vamos a hablar de quién era realmente este individuo, Anthony Bromwich, que se lo conoce de alguna manera como el rey de la perversión. O sea, ¿quién era en realidad este inglés llamado Tony King y que había hecho eso en su propio país? Bueno, pues este tal Anthony Bromwich, tal era el nombre real de Tony King, era retraído, callado, no demasiado inteligente y se mostraba muy preocupado por su imagen. Se había obsesionado con el fisicoculturismo desde muy joven, la obsesión lo llevó al abuso de esteroides y el consumo excesivo a una impotencia sex aguda. Enloquecido por ello y porque sus relaciones íntimas fracasaban, pues su carácter se resintió y se volcó todavía, para más inri, al alcoholismo y a las drogas. Alcoholizado o drogado tomaba coke y heroína, perdía su timidez, se volvía prepotente y muy violento. No es que se volviera, es que ya lo era, ¿vale? Es decir, ya he explicado varias veces, y esto está demostrado científicamente, que el alcohol o las drogas no hacen realmente que una persona cambie como tal, no especialmente el alcohol, sino que una persona ya es de esa manera, que está de alguna manera inhibida en alguna parte del subconsciente, ¿vale? Y cuando digamos que abusas de ese tipo de sustancias, ese subconsciente queda liberado y saca la realidad que existe en tu parte consciente, ¿no? O sea que no es que se volviese prepotente muy violento, es que lo era. Lo era, y lo que pasaba es que cuando se alcoholizaba, pues evidentemente esa parte salía a la luz. Que quede claro, porque esto es importante. Solía pasearse por los bares de moda alardeando que se había acostado con menores de edad, que había matado a los violadores de su propia hermana o que cometía delitos que le encargaban sus jefes mafiosos. Se jactaba además de llevar en su auto un machete y varias armas, ya me dirás. La verdad era que sus frustraciones sex le generaban una necesidad irrefrenable de imponerse de manera violenta. Menuda excusa de mierda. El hombre era una bomba mortal, lamentablemente. Sus primeros delitos los cometió en 1985 con tan solo 19 años. Si bien trabajaba en una imprenta y tenía una novia formal, lo que yo nunca me explico, llamada Lynn Keir, los lunes y los miércoles los tenía libres. Y fue en esos días de la semana que concretó sus fantasías oscuras, estranguló con un cordón
a 5 mujeres jóvenes por la espalda hasta dejarlas inconscientes. Luego, cuando estaban desmayadas, las agredía a sex, pero no las vio. Seguramente su impotencia se lo impedía. Me alegro, malnacido, de que tuvieras... En fin. En su propio vecindario londinense empezó a hablarse de él como el estrangulador de Holloway. Fue descubierto, juzgado y condenado a 10 años de cárcel. A los 5 años, como siempre, mira, no solamente en España, le otorgaron la libertad condicional, pero no tuvo mejor idea que asaltar a una mujer a punta de pistola, porque hay que ser retrasado, por eso digo que muy inteligente no era. Pero bueno, a pesar de eso, pues hizo lo que hizo, ¿no? Y esto fue lo que le valió volver a la cárcel para completar su condena. En su juventud y en su tiempo fuera de prisión había vivido siempre con su madre Linda y su padrastro en el número 23 de la calle Mulker, en el norte de la ciudad de Londres. Su familia era apreciada en su barrio. Su casa tenía la puerta de entrada pintada de azul y poseía un pequeño jardín trasero. Parecían básicamente una familia muy normal, eso hasta que comenzaron obviamente sus fechorías y sus padres comenzaron a vivir aterrados. Bueno, pues aquí lo tenemos más jovencito, como veis, trabajando en ese bar. Se ve que es un tío musculoso y demás, porque claro, ya que no podía dar la talla en otras cosas, pues la tenía que dar por fuera, no le quedaba otra. En 1995, tras cumplir su condena, el tío pues salió de la cárcel y consiguió que la justicia británica le permitiera cambiar su nombre por el de Tony Alexander King. Yo no sé cómo esto es posible, pero bueno. Conoció a una mujer, Cecilia Matilde Pantoja, y se fueron a vivir juntos. Poco tiempo después, nacida su hija Sabrina en 1997 en Londres, fue cuando, por desgracia, partieron a España. Se instalaron nada más y nada menos que en la Costa del Sol y durante algunos años King, como os comento, bueno, pues se dedicó a vender departamentos, entre otras cosas inconfesables. Luego sobrevino el divorcio y ya Cecilia pues rehizo su vida con otro hombre. Así que bueno, King fue condenado en 2005 a 36 años por el homicidio de la pobrecilla Sonia Caravantes. Luego le dieron 7 años por un intento de bio en Benalmádena en 2001 y 2 años y medio extra por la agresión a María, que fue una víctima que denunció al agresor antes del asesinato de Sonia Caravantes y que me imagino que se libraría de que la asesinara por los pelos o porque todavía no se había atrevido a dar el paso, ¿no? En 2006 lo sentenciaron a 19 años más, que es una miseria, por el caso de Rocío Baninkoff. También fue condenado a pagar 300.000 euros de indemnización a la familia Caravantes y su exmujer Cecilia, la que vemos aquí, declaró en su contra. La imagen es lamentablemente mala, pero es lo que hay. Entonces, desde el año 2008 vive en la cárcel de Herrera de la Mancha, Ciudad Real, y por su peligrosidad extrema, su día a día consiste en pasar 21 horas en una celda individual de 4x4, qué penita me da. Hasta 2033 no tendrá ningún permiso penitenciario para salir, que tendrían que haberse aplicado, pero en ese momento, bueno, en fin, la presión permanente y irrevisable, sin ningún lugar a dudas, porque 19 años por el asesinato de Rocío, en fin, ya sabéis, ¿no? Y para entonces tendrá 68 años. Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa, porque estas cosas ya sabemos. La única excepción a esta severa reclusión ocurrió en septiembre de 2007 y fue por una desgraciada muerte. Lo autorizaron a asistir al entierro de su propia hija, Sabrina King, de 10 años. Él, el cruel asesino que había asfixiado a tantas mujeres, tuvo que enfrentar el drama de su propia hija,
que murió ahogada en la pileta del condominio de Costa del Sol en Fuengirola, que tampoco es algo que me puedo explicar, donde vivía con su madre Cecilia y su padrastro David Kuss. Sabrina había llegado a ser rescatada inconsciente del fondo de la piscina y los paramédicos habían logrado que su corazón volviera a latir por un rato, pero más tarde ese mismo día falleció. Yo no me puedo explicar, y sobre todo hablando de una niña de 10 años, estas cosas, porque efectivamente un accidente le puede pasar a cualquiera. Y claro, es verdad que no vas a estar igual dependiente de una niña de 10 años, si supuestamente la niña sabía nadar y demás, que entiendo que sí, habiéndose criado en la Costa del Sol, pero ¿cómo es posible que la niña, no sé, o sea, muriese ahogada en una piscina? Yo, que son cosas que ya os digo, no termino de entender. O sea, esas cosas, igual que niños y bebés que se ahogan y tal, o sea, ¿qué carajo están haciendo sus padres en ese momento? Igual que los que se dejan a los niños olvidados en el coche y tal, que sí, que un despiste lo puede tener cualquiera, que yo no digo que no, pero es que joder, hay despistes y despistes. O sea, es que hay cosas que en qué vas pensando, ¿vale? Para que pasen determinadas cosas. Pero bueno, no vamos a entrar a juzgar. Digamos que fue lo más cerca que estuvo jamás el estrangulador de Holloway del dolor que supo causar. Bueno, yo tengo mis dudas, ¿vale? Es decir, que, bueno, me imagino que a su manera querría a su hija, pero yo desde luego no pondría las manos en el fuego, porque este tipo de personas no saben querer, o al menos no saben querer de la manera habitual que saben querer otras personas. Porque, hombre, tenemos el caso de Pablo Escobar, por ejemplo, que efectivamente fue uno de los mayores HDGP del mundo y a pesar de todo se desvivía con sus hijos, llegando a hacer auténticas barbaridades, como ya sabemos. Que también es un caso que la verdad es que me resulta muy interesante, lo del tema de Pablo Escobar, y que sí me gustaría también traer algún día a mi canal, porque la verdad que tiene mucha tela también lo de ese señor, ¿no? En fin, hasta el día de hoy Scotland Yard sigue investigando la participación de King en el asesinato de 2 niñas más en el Reino Unido, a saber la cantidad de delitos que tiene este tipo detrás, y se calcula que aproximadamente podría tener unas 12 muertes a sus espaldas, nada más y nada menos. Entonces, bueno, pues básicamente a día de hoy Alicia Hornos, la madre de Rocío, tiene 70 años y vive rodeada de fotos. Tiene colgadas las fotografías de sus otros 2 hijos mayores, una de su nieto de 4 años y una gigante de Rocío, eternamente joven. Los últimos 2 años siguió sumando penas. En la Navidad de 2019 murió por esclerosis múltiple el padre de Rocío, con quien siempre había mantenido una gran amistad. En 2020 tuvo que enfrentar su propio diagnóstico de cáncer en los ganglios y por todo esto Alicia declinó aparecer en un documental que se realizó en la plataforma de Netflix que se llamaba Banning of Caravantes y que, bueno, parece ser que mientras se rodaba la serie perdía el pelo, ¿no? Por el tema de la quimioterapia. Y ella sigue sosteniendo, lo cual yo de verdad, esto también me vais a perdonar, pero bueno, ya hablaré del tema ahora cuando entremos en el caso Baninkoff. Sigue sosteniendo como desde el principio que su expareja Dolores Vázquez tuvo que ver en el asunto. Está totalmente obsesionada con ese tema y repite que Tony King no actuó solo. En fin, yo ahí ya os digo, en su momento haré los comentarios oportunos. King por su parte la ha bombardeado con cartas desde la prisión, llenándole la cabeza para convencerla de que no es el asesino. El contenido de esas es espeluznante por todos los detalles que contienen. A pesar de haber confesado en su momento, King dice que fue forzado a hacerlo, ya me dirás tú, en fin. Omite que su propia ex fue quien lo mandó preso y arremete contra las pruebas de ADN porque el tío dice con toda su cara
que fueron plantadas y sigue apuntando contra Dolores Vázquez, y además sabe cómo hacerlo como buen manipulador que es, metiéndole más basura en la cabeza todavía a esta señora, la madre de Rocío, que no sale de sus 13. Estas misivas demuestran que al menos admite haber estado en el momento exacto del crimen. En su truculenta historia, él se sitúa, digamos, como espectador y suma dibujos escabrosos con puñaladas y charcos de sangre. En fin, yo me voy a callar. El atroz relato de Kim y sus mentiras obvias hicieron mella en la psiquis de Alicia Hornos, quien le cree, lamentablemente. Así se lo hizo saber al medio El Español. Sigo creyendo que Tony King es inocente, que manda huevos, y mi abogado Marcos García Montes, como no, también lo cree. Yo alucino. Mi familia dice que deje el tema ya, no quieren saber nada, normal, no quieren remover, pero yo quiero que el caso se reabra para que se sepa la verdad. Señora, la verdad se sabe desde hace muchísimo tiempo, pero no hay manera, hay gente que se obceca con una idea y no hay quien la saque de ahí, como ha pasado con miles de casos, sobre todo con el tema Alcácer, exactamente igual. Que no, que la niña está, que la niña juega, y no hay manera, es una persona irracional. No hay manera de que esa señora pueda ver la realidad. No hay manera. ¿Cuánto odio hay que tener? ¿Cuánto odio hay que tener hacia otra persona para que después de todo siga manifestando, después de que haya quedado demostrado, después de lo que tuvo que pasar la pobre mujer Dolores Vázquez, siga manifestando y siga diciendo que Dolores Vázquez es culpable? O sea, yo respeto que sea la madre de Rocío Baninkoff, que haya sufrido lo indecible, sin ninguna duda, pero de ninguna manera justificó esto, lo siento mucho, porque no puede ser. Y porque además mi opinión personal siempre ha sido la misma, es decir, Dolores Vázquez básicamente fue a la cárcel por dos motivos. Una de ellas, porque es que no había ni una sola evidencia en su contra, es decir, fue una persona que fue a la cárcel solo por indicios, lo cual está terminantemente prohibido en el Código Penal, y básicamente por la presión mediática, precisamente por todo el empeño que puso Alicia Hornos, la madre de Rocío, en que era culpable, era culpable, era culpable, era culpable, y una y otra vez repitiéndolo y tal, y pim, pam, toma la casitos. Y encima, claro, la gente empatiza con la víctima. Y para colmo, pues hay que decir que la pobre mujer, Dolores Vázquez, pues era una mujer que no caía bien, literalmente. Por ese motivo fue a la cárcel. No caía bien porque no era la típica mujer que manifestaba sus sentimientos en público, a la que veías llorar, a la que veías lamentarse, a la que veías tirarse por el suelo gritando no, que te han matado. No, era una señora que llevaba su dolor por dentro, como hace mucha gente, porque no todo el mundo manifiesta su dolor igual, y como tenía esa cara seria, era una persona de palabras, pocas palabras, no le gustaba contestar a las preguntas de los periodistas y demás, pues se juntaron esas dos circunstancias y la pobre mujer se tuvo que tragar una pena por la cara. Entonces, nada, de nada le sirvió a Dolores Vázquez negar su participación en la desaparición y el asesinato de Rocío, porque a pesar de las pruebas que aportó, llamadas telefónicas y testigos, la presunta asesina en su momento fue arrestada y llevada a prisión con dos cojones, y anulada su condena no fue ese el fin de sus miserias, porque se sintió y se siguió sintiendo hostigada, lamentablemente, por los medios, porque mientras la madre siga diciendo eso, siempre habrá gente que seguirá creyendo que tuvo algo que ver, porque así somos de despreciables. Por ello decidió volver a Gran Bretaña, donde habita parte de su familia, y por esos 519 días que se chupó presa y por el estigma que eso supuso, pretendió una indemnización de 4 millones de euros, pero en 2008 el Ministerio de Justicia le ofreció la lamentable cantidad de tan solo 120.000 euros por robarle esos casi 2 años de su vida. Y aparte de lo que os digo, ya no solo a tu vida, es que es tu honor, es un derecho fundamental, derecho a tu honor, a tu dignidad. O sea,
Es increíble lo que pasó con esta señora. Entonces, bueno, sabéis que hay algún documental por ahí precisamente que habla de Dolores Vázquez. También en el documentario de Netflix se aportan más detalles sobre esta historia, pero digamos, King, vaya nombre que escogió, por apodo este depravado criminal, que en inglés significa rey, no reina ya en ningún lado, salvo en los 8 metros cuadrados de su celda de aislamiento, al menos cuidadito hasta 2033, y cuidado que con la justicia que tenemos en España, a mí no me extrañaría que saliera antes. Pero bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasó con Rocío. Bueno, pues aquí tenemos a la famosa Rocío Baninkoff, famosa lamentablemente por un caso tan triste como este, en el que, bueno, pues no hubo más que un ambiente de histeria popular creado por los medios de comunicación, un juicio plagado de irregularidades por parte de las autoridades judiciales y policiales, por parte, yo nunca digo de un jurado popular, porque el jurado popular bastante tiene con ser elegido, porque es que eso no puede pasar a cualquiera, ¿eh? O sea, quiero decir, cualquier ciudadano español puede ser llamado en cualquier momento para formar parte de un jurado popular, y como vosotros sabéis, yo estoy totalmente en contra de que un jurado popular pueda sentenciar en este tipo de delitos, sobre todo tan graves, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo cagada tras cagada, como sabemos, y que suele pasar siempre, especialmente aquí en España. Y concretamente esta chica, Rocío Baninkoff Hornos, nació el 9 de noviembre de 1979 y básicamente fue asesinada el 9 de octubre de 1999 cerca de Mijas, provincia de Málaga, a la edad de 19 años. Como os comento, unos años después, el 14 de agosto de 2003, es cuando el caso da el vuelco al resolverse otro asesinato posterior cometido en la misma región, que fue el de Sonia Caravantes Guzmán, que había nacido el 15 de mayo de 1986, al descubrirse, ya os digo, que el ADN de su asesino coincidía con el ADN encontrado en las pruebas del caso Baninkoff. Digamos que este es uno de los terribles ejemplos, ¿no?, de lo que es la pena de telediario. Una acusación que se produjo ante la opinión pública de una persona, básicamente por lo que os he comentado anteriormente. Por la gente que la dilapidó desde el primer momento, sin disponer en ningún caso de pruebas concluyentes y sin respetar además la presunción de inocencia, lo cual es muy fuerte. Entonces, el caso Baninkoff, además de la muerte de una chica, supone también un linchamiento mediático de una persona inocente. O sea, no solo estaban los de siempre, ¿no?, los tertulianos, los opinadores profesionales que señalan culpables desde la telebasura o las columnas de los periódicos. En ese tiempo aparecieron las primeras tarifas planas de Internet y millones de personas pudieron llenar los mentideros digitales con el codo apoyado en la barra de una taberna para opinar sobre cualquier tema, como si fuesen expertos, porque aquí todo el mundo es experto en todo, como ya sabemos, incluyendo quién era o no responsable de un crimen como este, lo cual es, en fin, así pasa lo que pasa. Total, que todo empezó en la Cala de Mijas, en la provincia de Málaga, ya os digo, el 9 de octubre de 1999. Esta chica, Rocío Baninkoff Hornos, de 19 años, bueno, pues literalmente se despidió de su novio en torno a las 9:30, no era una hora especialmente tarde, ni muchísimo menos. Y su idea pues era irse a casa, ducharse y luego pues quedar de nuevo con él en las fiestas de la cercana Fuengirola, esas malditas fiestas que se llevan a tantas jóvenes, ¿no? Y básicamente no aparecieron ninguno de los dos, porque él se había quedado dormido y ella salió de casa y lamentablemente nunca regresó. Así que su madre, Alicia, pues como todas las madres, se empieza a inquietar y le manda a su otra hija Rosa
a la casa del novio para comprobar si estaba allí. Entonces este le cuenta que no llegó a ir a la cita, que podría ser que estuviese durmiendo en casa de una amiga y que le consta que la vieron divirtiéndose en la feria, que no había ningún motivo para preocuparse, que estuvieran tranquilas y demás. Pero el caso es que el día iban pasando las horas y aquí ni Dios tenía noticias de Rocío y bueno, pues dando un paseo, probablemente en busca de pistas sobre su paradero, Alicia descubre en un descampado, que tuvo que ser precisamente ella, unas zapatillas y un pañuelo que pertenecían a su hija junto a unas manchas de sangre. En fin, podéis imaginar. La Guardia Civil descubrió que el rastro de sangre llevaba a un gran charco a poca distancia donde aparecían huellas de neumáticos. Así que parecía evidente que alguien había metido el cuerpo de Rocío en un vehículo, viva o muerta, para llevárselo a otra parte después de un ataque inicial. Concretamente hubo un taxista que declaró que más o menos a las 10 de la noche casi choca con un todoterreno que estaba, parece ser, aparcado así de cualquier manera sobre la acera, en el área donde curiosamente habían aparecido las zapatillas. Además escuchó un grito que le hizo apretar el acelerador. Y también vio a un hombre de ojos azules. Fue un detalle que apenas tuvo en cuenta en ese momento, pero que años más tarde se desvelaría clave para atrapar al auténtico asesino. Más de 300 personas y equipos especiales de la Guardia Civil participaron en las tareas de búsqueda de la joven de Mijas y, como no, y como suele pasar en estos casos, el novio de Rocío obviamente fue el primer sospechoso de la lista, aunque por suerte en este caso pronto fue descartado, y ahí es cuando los investigadores, debido a lo que ya os he comentado, pusieron el punto de mira en Dolores Vázquez Mosquera, que concretamente era una hostelera de origen gallego de 48 años, que había sido pareja en su momento de Alicia Hornos, la que vemos aquí, que es la madre de Rocío, era la madre de Rocío, bueno, sigue siendo en realidad, la madre de la desaparecida durante más de una década. Imaginaos el rencor que tenía que guardarle a esa mujer, y por el motivo que fuese, para seguir RQR con este tema. Rompieron a las malas, cosa obvia, porque si no es inexplicable, y podía ser que los rencores estuvieran tan enquistados como, en principio, poder justificar un asesinato. El cuerpo de Rocío se descubrió el 2 de noviembre dentro de los terrenos de un restaurante entre Marbella y San Pedro de Alcántara. Presentaba 8 puñaladas en la espalda y otra en el pecho. Habían metido su ropa en una bolsa de basura. También se encontraron en el cuerpo algunas fibras muy similares a los de una prenda casualmente utilizada por Dolores Vázquez, lo cual no supone ninguna evidencia. Pero eso fue suficiente para proceder a su detención. Para todo el mundo, a ojos mediáticos, a ojos de la madre, a ojos de todo Dios, Dolores era culpable. Se lo gritaba Alicia Hornos a todos los micrófonos y grabadoras que le pusieron por delante. Lo repetían cientos de periodistas. Les daba igual si era con rigor o no, en programas de todo tipo. Y cuando el grito y el morbo eran y siguen siendo más rentables que la verdad, pues pasan las cosas que pasan, como llevamos años viviendo de lo del tema de Alcácer y demás. Digamos que es un eco que repetían 1 millón de internautas sin ningún escrúpulo ni medida, dale que te pego, que dolores, que dolores, que dolores, que dolores. Entonces, claro, no había, digamos, otro sitio al que mirar, porque todo ese ruido llegó hasta un juicio, cuya sentencia lamentablemente parecía decidida de antemano, a pesar, ya os digo, de no haber ni una sola evidencia. Entonces, la realidad es que esta pobre mujer, Dolores, estaba en casa cuidando de su madre y de una sobrina
mientras asesinaban a Rocío Baninkoff. Había llamadas telefónicas que lo demostraban, señores. Sus huellas no coincidían con las encontradas en la bolsa de basura. Su coche no era el que había dejado sus huellas grabadas sobre el charco de sangre. Un examen más profundo desveló que las fibras de ropa, que fue en principio una de las principales pruebas para incriminarle, no eran suyas. Aún así, fue condenada a 15 años de cárcel por la sociedad y a pagar además una indemnización de 18 millones de pesetas, casi nada. Uno de los principales testimonios inculpatorios fue el de una asistente ucraniana, que yo alucino con este tema, que trabajaba para Dolores, que manifestó la tía, yo no sé de qué tipeja estamos hablando, que su patrona apuñaló una foto de Rocío el día que encontraron su cuerpo. Y que Dolores diría que no encontró mejor manera de explicar que la chica había muerto acuchillada a una persona que, ya me diréis, apenas hablaba en español. O sea, que menuda tipa también, menuda tipa. Yo la denunciaba, vamos, por difamación, por injurias, por calumnias, y le metía un paquete, pero de mucho nivel. A ojos del jurado, por lo tanto, que además, como ya sabemos, el jurado nunca es imparcial, que no puede juzgar, que chupa, que mama de todo lo que se comenta, de todo lo que escuchan, que tienen oídos, que no pueden juzgar, pero nada, hasta que no cambie el Código Penal, esto seguirá sucediendo. Y luego además que les terminan echando la culpa a ellos, pero es que ellos en realidad, joder, ni son expertos en leyes, ni tienen la culpa de que el Código Penal les permita juzgar en este tipo de casos tan horribles, y aún encima, cuando se equivocan, sean dilapidados. Entonces, claro, ¿y cómo nos iban a equivocar? Si es que todo el mundo estaba convencido de que Dolores era culpable. O sea, es que cualquier persona, fuese jurado popular o no, estaba convencida de que Dolores era culpable. Entonces, esto era prueba más que suficiente para demostrar el odio que le tenía a la familia Baninkoff. Básicamente, eso fue lo que vieron los ojos del jurado. Según el fiscal, Dolores se había encontrado con Rocío en torno a las 10 de la noche, empezaron a discutir y la apuñaló con un punzón, cuando había sido como una hija durante esos 10 años que mantuvo esa relación sentimental con su madre, y que probablemente la quería muchísimo, ¿vale? El hecho de que no fuese sonriendo por todos lados y llorando como una Magdalena, ya os digo, no significa en absoluto una falta de sentimientos, y digamos que tras hacer esto, supuestamente, la escondería entre los matorrales el tiempo suficiente para conseguir un coche. O sea, pensad en lo absurdo de la teoría, ¿no? Tal vez el de alguno de esos turistas ingleses que suelen aparcarlos con las llaves a mano y llevarse el cuerpo a otro lugar. Es alucinante, totalmente. Entonces, tengamos en cuenta que es que los vecinos de Mijas intentan agredir a la presunta asesina de la joven Rocío. O sea, ya sabéis cómo es la gente, evidentemente, y hay en algunos casos que tienen razón, y yo les permitiría, de hecho, venga, a darle, pero imaginaos cuando eres inocente, ¿no? Por ese motivo se dice eso de que no se puede tomar una justicia por su mano si no se tiene una certeza del 100% de que esa persona efectivamente es culpable. Y eso yo también lo defiendo, es decir, yo cuando hablo muchas veces en mi canal de este hijo de P, le pegaba una paliza letal, estamos hablando de gente que está, ya os digo, más que demostrado que efectivamente ha sido culpable, ¿vale? Pero en el momento que hay más que una duda razonable y efectivamente estamos hablando de solo indicios, de ni una sola prueba y demás, es que no se puede consentir lo que pasó con esta mujer. O sea, era insultada, amenazada, o sea, le hicieron de todo, la dejaron por los suelos. Lo que tuvo que sufrir esa mujer, en fin, se cuenta en el documental sobre ella y la verdad es que es muy fuerte.
El jurado, los medios de comunicación y el gran público dieron por buena, como os comento, esa versión de los hechos, como no podía ser de otra manera, porque hubo un aplastamiento y venga y venga y venga. En un informe elaborado por una psicóloga de la Guardia Civil, se planteaba que los homosexuales y sobre todo los homosexuales reprimidos, atención, manifiestan conductas de violencia más desmedidas. Yo a esta señora directamente, me va a perdonar, pero la expulso del colegio de psicología, ¿vale? Porque lo que está diciendo es una auténtica barbaridad. Para empezar. Se definía a Dolores como muy autoritaria, que nadie lo duda. Nadie lo duda que era una mujer con carácter. Pero eso no te convierte en un asesino. Parece ser que capaz de tener una explosión descontrolada de genio por un pequeño desencadenante, como si un té está frío o caliente, ¿vale? Es decir, por una tontería parece ser, o quisieron hacernos creer que se ponía como una loca, que no sé qué, y que podía ser capaz de ponerse ahí a darle una paliza a una empleada, por algo así, o sea, en fin, yo... Visto con otros ojos, parece increíble que una profesional como profesional, dirán ellos, porque yo ya te digo, la expulso del colegio de psicología, pero vamos, cagando leches, pueda permitirse exhibir su homofobia con tanto descaro y escribir un texto que parece más un catálogo de prejuicios que un análisis mínimamente serio. Pero así eran las cosas hace solo 2 décadas. Me vais a perdonar, pero a mí eso no me vale como excusa. Ni así eran las cosas, ni así eran los cosos. O sea, esto es una vergüenza, lo de esta individua psicóloga o como se quiera llamar. Que de psicóloga tenía lo que yo de cura esa señora. El crimen de Dolores era ser, como os digo, poco atractiva, tener fama antipática y sobre todo pecar de lesbianismo. En una España que aún no toleraba muy bien esas tendencias. Es que todavía no las tolera muy bien. Es que no nos confundamos. Lo que pasa que, bueno, es verdad que las cosas han cambiado relativamente, pero todavía hay un gran sector de la sociedad que sigue opinando lo mismo que opinaba y que no va a cambiar nunca. O sea, eso está claro. La gente de ciertas edades no va a cambiar su manera de pensar. Y lamentablemente a día de hoy también hay niños muy jóvenes que tienen este tipo de prejuicios. Y esto no puede ser. Por esto, básicamente, yo lo he dicho siempre, pasaría 519 días en una celda sin pruebas que avalaran sus culpas, mientras el verdadero asesino continuaba a sus anchas por ahí suelto, libre para volver a matar. Incluso una famosa investigadora, Margarita Landi, llegó a afirmar en un programa de televisión que mi corazón dice que sí, que me parece culpable. En fin, esta debía ser la típica medium, ¿no? Lamentable que existen por este universo. Así que bueno, 14 de agosto de 2003, cuando había desaparecido Sonia Caravantes con 17 años, cuando volvió a su casa en Coín, como Rocío dejó un rastro de sangre en el suelo, pues se encontraron su cuerpo una semana después en un camino tapado con grandes piedras y digamos que la habían machado a golpes, exactamente igual que habían hecho con Sonia, antes de estrangularla también con su propia camiseta. Como vemos, el modus operandi fue exactamente el mismo. Bajo las uñas además también tenía restos de piel de su agresor, porque obviamente te intentas defender aunque no tengas ninguna posibilidad. Se dieron cuenta que era el mismo ADN, lo que ya me sorprende porque con lo inútiles que son, en fin, todavía eran capaces de no darse cuenta. Ya os digo que fue encontrado en una colilla 4 años atrás, cerca del cuerpo de Rocío Baninkoff, y que en su momento parece ser que como Dolores Vázquez también fumaba Royal Crown, pues eso era una evidencia. Pues no, señor. No, señor. Porque ¿cuántos miles de personas fumaban esos cigarrillos en aquel momento? Como Fortuna, como Marlboro, como en fin, etcétera, etcétera. Digamos que empezaba a tener sentido el testimonio del taxista que decía haber visto a un hombre la noche en que la mataron. Entonces, ya os digo, es el ADN el que relaciona la muerte de las 2 jóvenes en Málaga. El asesino de Sonia Caravantes pudo y fue el mismo que el de Rocío Baninkoff y las pruebas
vinculan el crimen sin ninguna duda, ya sin ninguna duda razonable, ¿no? Así que claro, solo faltaría Dolores Vázquez expuesta en libertad, después de pasarse la pobre mujer 17 meses de su vida, 17 meses que le han robado literalmente. Porque esto no se recupera nunca, señores. No se recupera. Entonces, estuvo 17 meses en la cárcel, desde agosto de 2003, y aún no se le ha compensado, que para mí esto no tiene compensación, porque que te quiten días de vida y de libertad, que es lo más importante para un ser humano, la libertad, no tiene compensación, ni económica ni de ningún otro tipo. Entonces, dice, no, aún no se le ha compensado adecuadamente. Bueno, es que es imposible que eso suceda. Ni siquiera por el desprestigio ni por el tiempo perdidos, porque además es eso, que esa mujer sigue cargando a sus espaldas con una señora, la madre de Rocío, que me vais a perdonar, pero que siga R que R, culpando a la pobre mujer, tiene tela. Tampoco muestra, vamos a decirlo así, eso es una realidad, inteligencia por parte de esta señora. Esta señora guarda un rencor, que no sabemos el motivo ni cómo terminaría la relación, pero guarda un rencor brutal hacia Dolores, por el motivo que fuese. Y debido a ese rencor se empeñó y se sigue empeñando en que Dolores tuvo algo que ver en la muerte de su hija. Porque sigue señalándola como culpable a día de hoy sin aportar pruebas de ningún tipo porque no las hay. Punto y pelota. Así que cuando la muerte de Sonia Caravantes se publicó en la prensa, una mujer llamada Cecilia Pantoja, que era precisamente la mujer de Tony King, el rey de la mierda, acudió a la policía, ya que sospechaba, como habíamos comentado, que su exmarido pudiese tener relación con el crimen, ya que esa noche del asesinato pues había observado un arañazo en el brazo, en la cara, que había demasiado barro en el coche y que había llevado a cabo, digamos, una conducta sospechosa. Entonces, tras detener a este individuo, la policía efectivamente comprobó lo del tema del ADN, que coincidía con el encontrado en las dos escenas del crimen, el de Rocío y el de Sonia. Así que ya os digo que el individuo Tony Alexander King, con todos esos antecedentes por vio y con nada más y nada menos que se pueda asegurar 12 muertes a sus espaldas, que probablemente sean muchas más porque siempre pasa lo mismo. O sea, si tú estipulas que son 12 mujeres, probablemente sean 20. Suele pasar así, lamentablemente. Y ya os digo que es que en el año 86 es condenado a 10 años de cárcel por abusar de 7 mujeres. Entonces, por eso se ganó ese nombre tan maravilloso del estrangulador de Holloway, porque entre otras cosas solía apretar el cuello a sus víctimas, ya os digo, para dejarlas inconscientes. Es que hay que ser, de verdad, esta gente luego es tan cobarde y tan atacar siempre a los más débiles, aprovechar su fuerza, que sin ninguna duda encima un tío que se ponía de esteroides hasta el culo y que, en fin, o sea, yo ya os digo, qué triste, que apaleado tenía que ser. Este sí que tenía que ser apaleado, y sí que tenía que ser amenazado, y sí que tenía que ser como le hicieron a la pobre Dolores. Fue liberado, como habíamos hablado, en el año 91, cuando es que había cumplido solo la mitad de su condena, ¿no? El tío. Pero bueno, ya os comenté que volvió a ser arrestado por atracar a una mujer, pero bueno, da igual, porque en el año 97 ya os digo que el tío agredió a una estudiante en un tren en las afueras de Londres y esto quedó grabado por las cámaras de seguridad y las imágenes acabaron nada más y nada menos que en un programa de la BBC, que ya sabéis que es una cadena importantísima, súper influyente y demás, llamada Crime Watch, dedicada básicamente al mundo de la delincuencia. Entonces, antes de que pudiera airearse su careto, King decidió abandonar Reino Unido con rumbo, lamentablemente, a España, como había comentado. Así que la Interpol
porque es que esto también hay que tenerlo en cuenta, avisó a las autoridades de la presencia de un personaje tan peligroso en nuestro país. Pero, como nosotros somos así, pues fue una advertencia que fue pasada por alto. En palabras del que era ministro del Interior, sin causas abiertas ni órdenes de detención, King solo era un ciudadano más, libre de andar por los territorios de la Unión Europea. Sí, pero te están advirtiendo que es un hombre muy peligroso, con lo cual tendrá que haber alguna manera, por supuesto que no lo puedes detener, por supuesto que no lo puedes, pero joder, cuidado, hay que mantener algún tipo de vigilancia y tener cuidado con los movimientos que hacen este tipo de personas, porque es que te está avisando la Interpol, nada más y nada menos, que no estamos hablando de unos chapuzas cualquiera. Entonces, joder, era una amenaza seria, este señor, ¿eh? Enamorado a las pesas, que sufría esa impotencia crónica por abusar de los esteroides, el muy retrasado, un tipo apagado sin chispa, hasta que ya os digo, se metía su segunda, su tercera copa y ahí salía su verdadera personalidad maligna, ¿no? Y empezaba a acaparar la fiesta, empezaba a contar historias delirantes sobre su relación con la mafia, o sea, se empezaba a flipar muchísimo, que había vengado a tiros la supuesta vida de su hermana, todos habían sucedido, su historial de agresiones sex, iniciado en la Londres de mediados de los 80, no estaba cerrado además este caso, ni muchísimo menos, y resulta que llega aquí y crea su nuevo coto de caza y además con muchas ganas de cobrarse algunas piezas. Así que además de y asesinar a Rocío Bánico y a Sonia Caravantes, lo intenta además con otra chica que, como os comento, por suerte consiguió huir el 24 de junio de 2001. De no mediar la denuncia de su exmujer, vete a saber cuántas víctimas más hubiera sumado a su lista. Y eso con una advertencia de la Interpol de por medio. Así que, bueno, ya conocemos que fue detenido el 18 de septiembre de 2003, admitió los crímenes, pero el tío aprovechó muy bien el ruido mediático en su beneficio, como hizo Ricard en su momento, intentando demostrar que la pobre de Dolores Vázquez, a los que muchos todavía señalaban como culpable por esa empatía con la madre, era la auténtica asesina material que manda cojones. También además se implicó a un compatriota suyo, como sabréis, llamado Robert Graham, que tenéis otro vídeo en mi canal que habla de la desaparición de una chica que no se ha vuelto a saber de ella y que este individuo manda una carta en su momento diciendo que fue Robert Graham el que la asesinó. Alicia Hornos, ya os digo, sigue creyendo, pero vamos, fielmente esa teoría tantos años después, pero ya os digo que nunca se han presentado pruebas que la valen más allá de las declaraciones del propio King, que aún sigue proclamando su inocencia, porque no existen. Es tan difícil de entender. De verdad, es tan difícil de entender esto. Pues parece que sí, parece que sí. Pero claro, en una sociedad como esta, que, en fin, es que la mitad de la gente es tonta perdida, porque es que es tonta perdida, así nos va, porque nos va como nos va, las cosas como son, pues es lo que pasa. Así que nada, condenado a un total de 62 años de prisión, 19 por Rocío, 36 por el de Sonia, cosa que no me explico, es decir, que le condenes a 36 años por el de Sonia y a 19 por el de Rocío, cuando han sido asesinatos que se han producido prácticamente de la misma manera, aunque es verdad que a Sonia no la apuñaló, pero le pegó una paliza de 3 pares de narices, y a Rocío también. O sea, ¿por qué esa diferencia? Es que no lo entiendo. Y luego otros 7 por el intento de 2001, como os comento. Y bueno, ya habíamos hablado de la previsión de la salida de la cárcel para el momento oportuno que se considere y demás. Así que ya os digo, el tío se aprovechó que no veas, la madre no abre la mente, por decirlo de alguna manera, me parece muy mal, sinceramente, lo siento que sea la madre de una víctima, pero
que le guarde ese rencor. Yo no sé qué fue lo que pasaría, pero desde luego, en fin. Así que claro, el fiscal expuso su teoría y es que había sido un crimen por rencor y por venganza. Entonces, que claro, según la fiscalía, cuenta que esa noche Dolores sale a correr y que se encuentra con Rocío y que, porque sí, con un objeto punzante la habría apuñalado repetidamente y ella solita pues habría arrastrado su cuerpo para esconderlo primero y luego moverlo hasta su casa. Cuidado, con un auto que le habría robado a otra persona. Es que si lo pensáis es tan absurdo. Es tan absurdo. En fin, más tarde lo habría descartado donde fue encontrado. Esta hipótesis descabellada, porque es que es totalmente descabellada y sin sustento sólido, ya os digo que es que fue avalada por todo hijo de vecino. No solamente por el jurado popular, que el 25 de septiembre de 2001 declara a esta mujer culpable, con 7 votos a favor de su condena y 2 en contra, que se condena a 15 años y un día de prisión, que los abogados de la condenada estaban anonadados de que se produjera una sentencia sin pruebas. Es que esto no tenía precedentes. O sea, es que nos estamos saltando el Código Penal a la torera, pero vamos, lo estamos usando para limpiarnos el culo literalmente. O sea, es alucinante lo que pasó en este caso. Y menos mal que, bueno, en febrero de 2002 hay un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ordenó anular la sentencia y celebrar un nuevo juicio que, por suerte, nunca llegó a concretarse porque Vázquez pasó 17 meses en prisión hasta que ocurrió lo que ocurrió, lamentablemente, por una parte, que la liberó de toda culpa. Pero tuvo que morir otra chica. Tuvo que morir otra chica para que esta señora saliera de la cárcel. Imaginaos que esto no sucede. ¿Qué habría pasado? Que esa mujer se habría comido 15 años de cárcel por la cara, como pasó a los pobres chavales de En el nombre del padre, porque eso está basado en hechos reales, que los acusaron de ser terroristas irlandeses pertenecientes al IRA. Si no habéis visto esa película, ya la he recomendado alguna vez, En el nombre del padre, buenísima. La típica película que deja huella y que además merece la pena porque tenemos al protagonista Daniel Day-Lewis, que es uno de los mejores actores que hay, sin ningún lugar a dudas. Una lástima que ya esté prácticamente desaparecido del mundo de la cinematografía, pero que lo recordaréis por sus papeles en El último Mohicano y papeles de ese tipo muy, muy bueno. Y es una película, la verdad, en fin, la injusticia también que se cometió con esos chicos, y esos chicos sí que se comieron la condena, esos chicos sí se comieron la condena. Entonces, ya os digo, si no llega a ser porque lamentablemente asesina a Sonia, que desaparecen esas malditas fiestas, pues a 19 kilómetros de Mijas, pues hay a saber lo que habría pasado teniendo en cuenta dónde estamos. Y es que además todo sucede muy cerca de la casa. O sea, exactamente igual como había ocurrido con Rocío, es que esto es lo más triste de todo. El tío tampoco se molestaba, no te creas en... Y es que además, si os paráis a pensar, vamos a ver, si realmente hubiera sido Dolores Vázquez, ¿vosotros creéis que hubiese dejado al lado de la casa de la víctima el teléfono, el bolso y el zapato de Rocío con restos de sangre? O sea, es que no tiene ninguna explicación lógica. O sea, que es una cosa que no hay por dónde cogerla. Yo, me vais a perdonar, pero es que es una cosa alucinante, tío. Es alucinante. En fin, en fin. Bueno, yo creo que ya más o menos ha quedado claro lo que pasó. Por suerte quedó demostrada la inocencia de esta mujer. El culpable está pagando, entre comillas, porque para mí pagar en un caso de este tipo es algo bastante peor que estar en una cárcel. Y claro, es que lo que os digo, o sea, es que los abogados alucinaban porque decían, joder, dice, es que las fibras no coinciden con la ropa del acusado. O sea, la pegatina
de los grupos de búsqueda que había aparecido en los alrededores del cadáver no había sido utilizada, ya que no estaba despegada del papel protector. Y luego además no utilizó su coche ni alquiló otro el día del crimen, porque es que estaba con su madre. Y el modelo del coche de marca Toyota de la acusada era de tipo deportivo de rueda ancha y no fue el tipo de huellas que apareció en ese lugar de la agresión ni en la aparición del cadáver. O sea, es que hay que destacar que los neumáticos del vehículo utilizado en el crimen eran muy antiguos y ya no estaban disponibles en el mercado. Y a pesar de esto, los investigadores barajan la estúpida hipótesis de que esta señora hubiera podido alquilar el vehículo para trasladar el cadáver, pese a que las compañías de alquiler de coches renuevan la flota con mucha frecuencia. Entonces, claro, encima llega el fiscal del caso y dice, no, es que vive en una zona donde residen muchos extranjeros y estos tienen costumbre de dejar las llaves puestas, por lo que pudo coger cualquier coche que su dueño hubiera dejado en tales condiciones. No tenía otra cosa que hacer la señora. ¿Sabes lo que te quiero decir? La sobrina de la acusada declaró que el 9 de octubre de 1999, junto a su marida e hija de 2 años y medio, se trasladaron desde su domicilio habitual en Granada hasta el chalet de su tía Dolores en Mijas, a donde llegaron sobre el mediodía, almorzaron y alrededor de las 9 de la noche se trasladaron a Málaga para cenar a casa de unos amigos, dejando a Dolores, como os comento, en la vivienda al cuidado de la niña y de su madre. O sea, que es que además había testigos. Había testigos. Y María del Mar Torres, una amiga de la sobrina de la acusada, confirmó que ese 9 de octubre del 99, esta fue con su marido a cenar a su casa dejando a su hija a cargo de su tía Dolores. Entonces, Dolores declaró que solo se ausentó de su casa el tiempo de cruzar al restaurante Oasis a 7 metros de su domicilio simplemente para comprar tabaco y tirar la basura. Que es que eso es lo que hago yo, lo que hace cualquiera en un momento determinado. Que el resto de la noche no se movió de su casa, señores. Y esto queda acreditado con documentos de Telefónica, que estuvo hablando por teléfono desde las 10:34 hasta las 11:10. Y posteriormente, de nuevo, a las 11:17 durante 2 minutos. Que esto se lo pasaron por el forro. O sea, se lo pasaron por el forro en su cara. Que esto es una ilegalidad como la copa de un pino. De hecho, una compañera de trabajo de Dolores, Rosa María Díaz, declaró que ésta la telefoneó para decirle que no podía ir a visitarla porque estaba cuidando de su madre y su sobrina. Y además la describe como una persona buenísima, generosa, a la que le encantan los niños y que atiende con dedicación a los mayores, entregándose a las personas que la necesitan, añadiendo que jamás he presenciado una sola escena de violencia suya, sino un comportamiento exquisito. Porque una cosa es lo que vemos por fuera y otra cosa es lo que realmente alguien es por dentro. Porque yo también tengo cara de borde y a mí 1000 veces hay gente que luego con el tiempo me ha terminado cogiendo cariño y hemos hecho amistad y me dicen, Jorge, al principio yo decía, joder, esta tía, vaya cara de borde, vaya no sé qué, que es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero bueno, hizo mucho daño, ya os digo, lo del tema de la madre, muchísimo daño, y luego la estúpida, porque así lo voy a decir, ucraniana, que en fin, o sea, que esto, lo que cuenta y demás, como si fuese una bruja, ¿m? Porque, como siempre, por aquí se meten videntes y declara una tal Marisa Sevillano, apodada La Bruja, que la acusada había ido a esa consulta y le había contado ciertos planes de venganza contra Rocío. O sea, gente oportunista que llega a realizar este tipo de cosas, de verdad, que para mí yo no sé lo que merece. Aparte del informe lamentable de, ya os digo, la maldita psicóloga esta que manda narices que haga las declaraciones que hizo y no basándose en exámenes psicológicos. O sea, básicamente diciendo, no, era agresiva y violenta, no controlaba su genio. Algo que ella supuso, pues porque no era una profesional. No era una profesional. Diciendo además que
que es que la acusada se había, digamos, controlado de alguna manera mientras hablaba con ella. O sea, pero que en otras circunstancias no controlaba su genio. Que parece ser que esto se había probado por unas supuestas agresiones físicas y verbales que había cometido, aunque no tenía ningún antecedente judicial. Entonces, es cuando dice esa magnífica frase de que los homosexuales reprimidos suelen tener conducta reprimida. Mira, te voy a dar a ti reprimida, pero bien, te iba a dar reprimida. Entonces, ya os digo, es que además la empleada del restaurante Asis, donde Dolores fue a comprar tabaco, Encarnación Lozano, al año de transcurridos los eventos, dice que María Dolores Vázquez se acercó a la ventana de la cocina a las 11:30 de ese día, ya os digo, para comprar tabaco, pero dice que tenía signos de estar nerviosa, al tiempo que decía que venía de correr. O sea, que la gente inventa más que habla. Y el propietario de este mismo restaurante, pues dice que Dolores nunca se ausentaría de su domicilio sin tener a una persona al cuidado de su madre. Manifestó que la última vez que Dolores limpió la fosa séptica de su casa fue aproximadamente un año antes de ocurrir los hechos y que lo hizo porque un vecino se lo pidió. Que posteriormente nunca se volvió a limpiar. Si lo hubiera hecho, se habría dado cuenta no solo por el olor que se desprende al realizar esta operación, sino también porque hubiera visto el camión de la empresa que lo hace, ya que es un camión que ocupa la mitad de la estrecha calle. El novio de Rocío, Antonio José Jurado, declaró que esta chica salió de su casa a las 9:30, vestida con un body de color burdeos con tirantes y pantalón vaquero. No sé, le mandaría una foto, bueno, no sé. Y otro testigo ocular declaró que efectivamente Rocío iba así vestida cuando la vio dirigirse por el camino de la Cortijera. Yo esto tampoco lo entiendo muy bien. Así que, ya os digo, el abogado Pedro Apalategui insistió al novio en el tema de la camiseta blanca con el logotipo Nike y este aseguró que jamás vio a Rocío vestir esa prenda. Así que, nada. Así se queda la cosa, o sea, hay un montón de declaraciones, incluso de la madre del novio de Rocío, que también habla sobre la camiseta, que llevaba una Rebeca gris, con cremallera. La madre de Rocío y la hermana declararon que a las 5:30 de esa misma tarde salió vestida con esa camiseta blanca Nike que habíamos hablado, unos pantalones morados de tipo elástico, que fue la última vez que la vieron con vida, que no había llegado a subir de nuevo a su casa y que Alicia Hornos dijo que su hija no podía llevar esa chaqueta ya que se encontraba en su domicilio. Así que, bueno, la cuestión es que Rocío, lamentablemente, según manifestaron los forenses, murió desangrada en el lugar donde fue asaltada y que aproximadamente pudo permanecer en ese lugar durante 4 a 6 horas hasta que fue trasladado a alguna casa en donde se la desnudó y se prepararon las bolsas que aparecieron junto al cuerpo. Según los 5 forenses, es inusual que en tan poco periodo se produzca en un cadáver tan avanzado estado de descomposición que apareció casi esqueletizado, pero que existían casos, aunque muy pocos, constatados en la práctica forense. Así que esto es lo que os puedo contar. Aquí lo vamos a dejar porque yo creo que ya he dicho bastante. Tenéis un montón de documentales, series de televisión, películas y bueno, en fin, que si queréis más información la podéis encontrar en cualquier plataforma. De todas maneras, yo creo que con esto ha sido suficiente. Aquí tenemos a la pobre mujer Dolores a día de hoy. Que se la ve, es verdad que bastante desmejorada, lo cual no me extraña porque el peso que ha tenido que llevar toda su vida, en fin, tiene mucha tela. Y como siempre me despido como a mí me gusta, con esta foto homenaje a las pobres víctimas. Una pena, un caso lamentable y por mi parte no tengo nada más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.